el caminar de los israelitas como un ejemplo, como una muestra, ¿no?, para nosotros, para caminar ahora en la vida, especialmente viendo que, vamos a ver en la Biblia hay casi todo lo negativo, ¿verdad? Y quizás al final, si hay tiempo hoy día, vamos a mirar algunos que entraron también, qué es lo que hicieron ellos, ¿verdad? Qué es lo que hicieron, pero es bueno cuidarnos de lo que nos puede impedir vivir la vida en el reposo. Amén. De hecho, yo quiero mostrarles otra vez, que ya lo habíamos leído, pero para empezar hoy día, por 3 veces en el libro de Hebreos nos habla de una actitud que tenemos que tener cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí dice Hebreos 3:7, está en el 15, y también está en el capítulo 4, versículo 7, que es el que más dice. Y otra vez dice, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, dice, 4:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Yo creo que este es un buen versículo para empezar, para que nosotros pongamos en nuestro corazón, nuestro corazón blandito, ¿verdad? Nuestro corazón abierto. Porque según el contexto de esta palabra, todos los que habían salido de Egipto y estuvieron en el desierto, escucharon la misma palabra. Pero no la escucharon con fe, no la escucharon con un corazón así, ¿no? Abierto a lo que Dios quiere decirles. Entonces, esto es muy importante hoy, ¿no? Dice un día, ¿y qué día es hoy? Porque si nos acostumbramos, como a veces me imagino que muchas veces hemos pasado, si nos acostumbramos a no escuchar a Dios, si nos acostumbramos a escuchar su palabra de una forma, no sé, religiosa, así, bueno, como un corazón no abierto al cambio, no abierto a que Dios puede transformar y que tiene que transformar, no abierto a reconocer algunas cosas que están pasando en nuestros corazones. Entonces, casi de nada nos sirve, ¿no? Más bien nuestra conciencia se va haciendo más endurecida, va agarrando como ¿no? Cuando en el pie hay un lugar donde siempre es herido, se hace un callo. Así puede pasar en nuestras vidas. Y venimos a veces los domingos casi con una actitud que no nos va a llevar a una transformación y no nos va a meter al reposo, ¿no? El deseo de Dios, el plan de Dios para todos ustedes y para mí es meternos a la tierra prometida. Y no estoy hablando de cuando nos vamos a morir, estoy hablando de ahora. Es ahora cuando tenemos que vivir en el reposo. Es en el reposo que el testimonio de Dios se hace poderoso en la iglesia. Amén. Mucha gente habla, predica, pero cuando esas personas han entrado a la tierra que fluye leche y miel espiritualmente hablando, su testimonio es poderoso. Y hay personas que no solamente entienden, sino pueden convertirse, ¿verdad? Puede su corazón ser afectado, ¿no? Positivamente. Así que hoy vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el libro de Números, ¿verdad? En el capítulo 11. Si tiene su Biblia ahí a mano, Números capítulo 11. Y vamos a continuar, ¿verdad? Hablando acerca de qué fue lo que
lo que les impidió a ellos, ¿verdad? Una de las cosas, bueno, habíamos estado viendo que esto fue lo último, la queja, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 1 al 6, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento, ¿no? Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, ¿verdad? Aquí ya, como habíamos hablado en la anterior vez, estamos en la segunda parte del viaje, ¿no? En la primera parte, las quejas no fueron respondidas con juicio. ¿Por qué? Porque estaba Dios enseñando, ¿verdad? Pero ahora vino un juicio, ¿no? Empezó, ¿no? Un fuego de Dios que quemó uno de los extremos del campamento. Llamó a aquel lugar, dice, Tabera, porque el fuego de Jehová, versículo 3, se encendió en ellos. Y luego hay otro problema aquí también. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. No sé si es ahí, ¿verdad? Permítame. Sí. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿No? Aquí miramos que la iniciativa, ¿no? de esta queja no fue del pueblo de Israel, sino fue de los extranjeros que se habían mezclado. Y ellos, dice, también empezaron a llorar. Y miren la parte de, aquí dice que se recordaron en el versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. No era de balde porque estaban trabajando esclavos, ¿verdad? Sí se lo habían ganado, pero no les pagaban. Dice de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de la tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Miren, hermanos, estamos en Números 1, del 1 al 10. Algo que sucede es que la gente extranjera, podemos decir, es un sinónimo de los que vienen a la iglesia, pero que no se han convertido, que no son cristianos, ¿verdad? Entonces, como a ellos no les llena el maná de Dios, no les llena la palabra de Dios, y también puede ser como muchos, porque el pueblo también, ¿verdad? Se contagió de esta palabra. O sea, no le llenó a los extranjeros, es normal, ellos no habían nacido del Espíritu, ellos sí, de verdad que es difícil que una palabra le llene a alguien que no había nacido del Espíritu. Bueno, en ese tiempo pues, nadie había nacido del Espíritu en realidad, pero porque estamos hablando de comida física. Pero hoy estamos hablando de la comida espiritual. ¿Ah? Hoy a los que nacen de nuevo, el maná les satisface. ¿Ven? Cuando estamos en la época, en el transitar por el desierto. Pero cuando mi corazón está duro, ¿verdad? Hay mucha gente, hay personas cristianas que viven la vida cristiana, pero no se gozan de Dios. Dios no es su gozo. Entonces, ¿qué buscan? Como ellos, ¿no? Buscan otras cosas para llenar su corazón, para sentir alegría. Porque todos necesitamos, ¿verdad? Alguna vez estar con gozo, con alegría. Y ¿sabe dónde se busca? Normalmente se busca en Egipto, ¿verdad? Ellos se acordaron de Egipto. Se acordaron de Egipto, recuerden, es un sinónimo de la vida antes de conocer al Señor, una vida en el pecado. Entonces, ahí vemos muchos cristianos, ¿no? Añorando sus viejos pecados, podríamos decir, ¿no? A veces se ve, ¿no?
algunos jóvenes, ¿no? Pasando por una fiesta y como mirando, como diciendo, cuánto quisiera entrar aquí y divertirme y tomarme unas buenas chelas como antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón no está lleno con lo que Dios tiene para ellos. Amén. Y pues ya no es tiempo. Amén. Hay un tiempo, digamos, al comienzo. Yo me acuerdo también, digamos, ¿no? Yo de recién convertido, muchas veces hasta me emborraché. Anhelaba esas cosas. Pero conforme fui creciendo, conforme fui gozándome en Dios, fui llenando mi corazón de gozo, ya pude dejar esas cosas viejas, ¿verdad? Aquellas cosas donde antes era mi gozo. Yo me acuerdo de toda la semana estudiando, toda la semana, pero fin de semana había que desahogarse con algo, ¿verdad? Y ahí, pues, no, era la tomadera, fin de semana, viernes, sábado y domingo a veces. Pero después, cuando conocí la iglesia, yo iba a la iglesia, porque ahí también iba y llenaba mi corazón, ¿no? Por eso dice en la carta a los Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos que hay como dos cosas que está poniendo paralelas el apóstol Pablo. El embriagarse o el Espíritu Santo, ¿verdad? El problema de la embriaguez no es la embriaguez misma, ¿no? Porque ambos producen no sé, un distendimiento, ¿verdad? Uno se quita el estrés con ambas cosas, con la llenura del Espíritu Santo y con el trago, con la bebida. Pero el problema de la bebida es la consecuencia. ¿Qué trae la bebida? Disolución. ¿Amén? Disolución quiere decir en el idioma original ausencia de freno, ¿verdad? Entonces, cuando una persona bebe, por eso los peores crímenes se cometen, ¿no? Cuando la persona está bebiendo, pues, ¿no? En la bebida, ahí se pelean peor, ¿no? Y también la persona que, por eso digo yo, digamos, ¿no? Que cuando la esposa o sea, hay una pelea continua toda la semana. Y el esposo se va a beber, vuelve, pero en esa semana puede ser que él no le haya hecho nada. Pero cuando vuelve borracho, ahí hay una ausencia del freno, ¿verdad? Que había durante la semana. Y ahí le pega, y ahí están los feminicidios famosos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando la llenura es con el Espíritu Santo, no ocurre así, ¿verdad? Uno se desestresa, uno se llena, está feliz, gozoso, pero sin ausencia de freno, ¿no? O sea, no está como esto que hace el trago, ¿verdad? Entonces, la gente extranjera aquí no podía, pues tristemente, la gente extranjera necesitaba algo, porque el maná, eso fue lo que dice, ¿no? Amén. Y entonces ellos pidieron tanto de comer carne, ¿no? En el versículo 18, seguimos en Números. Usted puede leer en su casa los versículos intermedios, pero ahora no, por falta de tiempo vamos a pasajes, ¿no? Le dice a Moisés, al pueblo le dirás, dice, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Verdad?
¿Cuántas veces no ha venido la tentación a nosotros a decir, ay, parece que me iba mejor cuando no era cristiano, ¿verdad? Parece que me iba mejor allá en el mundo. ¿Amén? Y Dios dice, le voy a dar, pero hasta que digan basta, ¿no? Y dice, porque menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Cuando no disfrutamos a Dios, estamos en un sentido menospreciando a Dios. Dios lo toma así. Miren las palabras de Dios, ¿no? Menosprecian el maná de Dios. ¿Por qué? Porque muchos no lo reciben. ¿Verdad? Y sabe, es queja y queja, ¿no? En el versículo 31, que seguimos en este mismo capítulo, dice, y vino un viento de Jehová, lo hizo Dios, ¿ve? Y trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento, un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Imagínense cuánta cantidad de codornices, ¿no? Creo que no sé cuánto, cuánto es un día de camino, del día de reposo, pero es una buena cantidad. ¿Y a 2 kilómetros? Sí, gracias. Entonces, alrededor del campamento, 2 kilómetros, había codornices, estaba lleno de codornices, ¿no? Entonces dice, y miren qué pasó con el pueblo. Y esto fue lo que enojó a Dios. Entonces, versículo 32, el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. Versículo 32. El que menos, dice, recogió 10 montones y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Miren, y bueno, sigamos hasta el 34 para entender. Aún estaba la carne, dice, entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Miren, era tan grande el deseo de la carne, ¿no? Que estuvieron un día, mañana, tarde y al día siguiente, así, en la noche y al día siguiente recogiendo para guardarse esa carne. Amén. Yo no sé qué, pero más o menos yo a veces veo, hay personas que a las cosas de Dios le dedican muy poquito tiempo, pero pueden trabajar así como ellos, ¿no? Así, ¿por qué? Por las cosas materiales, ¿no? ¿Por qué? No sabemos. Y hay una codicia. Yo una de las cosas que Dios ha estado enseñándome en este último tiempo de pandemia es que Él es mi proveedor hoy, es mi proveedor mañana. No necesito guardar mucho, no, o sea, y muchos me dicen, porque cuando uno ya llega, digamos, a cierta edad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si cuando seas viejito, quién te va a sostener? No, y Dios veo en mi corazón, ¿no? Diciéndome, pues yo no me voy a poner viejito. El viejito va a ser vos. Y si yo soy tu proveedor, ¿qué me importa si yo soy viejo? ¿Verdad? ¿Qué me importa si yo no hago nada? Porque mi proveedor no ha envejecido. Amén. Entonces, a veces hacemos así. ¿Y por qué está esto en la Escritura? Para amonestarnos, hermano. Para que miremos nuestras actitudes. ¿Cuántas veces estamos dejando las cosas de Dios, haciendo las cosas de Dios sin prioridad, y a veces sin gusto, sin gozo? ¿Cuántas veces me dicen, no, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para estudiar la Biblia? Claro, no tienen tiempo porque han puesto su corazón, su tiempo en cosas que traen lo material, ¿verdad? Y han ahorrado. Ellos estaban
ahorrando, pues, ¿no? Guardándose, a recoger lo más posible, ¿no? Para que no, porque después otra vez iba a venir puro maná, ¿no? ¿Se dan cuenta? Queremos tener todas las codornices. Pero esa actitud desagradó a Dios. Desagradó a Dios. Aquí dice que la ira de Jehová, dice, ¿no? Se encendió e hirió al pueblo con una plaga. O sea, Dios manifestó su ira. Y a nosotros, hermano, nos debe llegar esta enseñanza, ¿verdad? Que a Dios no le gusta. Le llamó al lugar, le llamó Kibrot Atahaba. Dice, porque sepultaron, porque los que fueron heridos, les llamó un pueblo codicioso. Amén. Un pueblo codicioso. ¿Y qué es esa codicia? Tener, ¿no? Es como reunir. Es como Dios diciendo, o sea, tú me dices que me amas, ¿verdad? Pero a mí no me dedicas cero tiempo. Y cuando viene la bendición material que el mismo Dios había enviado, estás mañana, tarde, noche, otro día, o sea, no han dormido por trabajar, por reunir esa cosa. Es como que Dios dice, ¿qué es más importante para ti? Y yo estoy seguro, mis hermanos, si queremos entrar al reposo, a la vida llenos del Espíritu, ¿qué es el plan de Dios? Necesitamos esta palabra. Mirar nuestros corazones. Amén. Estas personas hicieron eso. Mire, ¿qué dice 1 Timoteo? 1 Timoteo capítulo 6. Dice, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad. Capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos contentamiento. Y dice, porque nada, versículo siguiente, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Dios quiere un contentamiento en nosotros. O sea, hay que aprender a estar contento con el sustento y el abrigo. Amén. No como el pueblo que o sea, trabajó tanto para tener montones, ¿verdad? Amén. Porque dice, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Esa actitud, digamos, ¿no? de desconfianza de Dios o de menospreciar muchas veces el tiempo de Dios. Yo he conocido a una persona que en un momento dado de su vida estaba tan bien con el Señor, comprometida en la iglesia que yo pastoreaba hace muchos años, sí. Y ¿sabe qué? Resulta que tenía que estudiar. O sea, ya había terminado su carrera y tenía que hacer lo último, no sé qué, sus tesis, ¿no? Y esa persona, después de haber estado asistiendo fielmente y tenía un ministerio ahí y cumpliendo, ¿verdad?, con su ministerio dentro, dejó de asistir esos 3 meses. Y después de esos 3 meses, tomó unas decisiones terribles, hermano. Terribles. Y le hasta hoy en día le está afectando esas malas decisiones. Amén. Entonces, no podemos darnos el lujo de interrumpir nuestra comunión con Dios por nada. Por más que sea muy grande
la bendición. Amén. ¿Entienden el paralelo? ¿Entienden lo que estamos tratando de ver aquí? Amén. Amén. Y le dice a Timoteo, bueno, el 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Yo siempre digo, no es el dinero el problema. El problema es el amor al dinero, la codicia. Esa actitud como el pueblo, digamos, ¿no? Es como decir, ahora Dios nos ha mandado y nunca más nos va a mandar, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Ya no va a venir. Dios ya ha dejado de ser Dios para mandarme las codornices cuando Él quiera. ¿No? Pero no, hermanos, Dios podía mandar codornices cuando Él quiera. Y si Él es Dios, amén, digamos, ¿no? En cambio ellos no. Entonces, algunos, por amar al dinero, por codiciar, se extravían de la fe. Y esa persona le pasó, porque les digo, fue traspasada de muchos dolores. Y le dice a Timoteo, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, le dice, huye de estas cosas. Huye de las codicias, ¿verdad? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué dice? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque hay una batalla de la fe. Porque la fe, hermanos, tiene enemigos. Satanás lo que más ataca de nosotros es la fe. Y aquí en este caso, si se dan cuenta, con una bendición atacó la fe. Bueno, en realidad no fue ni Satanás. Pero lo que hizo Dios es mostrar lo que había en el corazón del pueblo. Mostrar esa codicia que había, esa insatisfacción. Hermano, ¿cómo es tu vida cristiana? ¿Es satisfactoria? ¿Te llena tu vida cristiana? ¿O estás, no sé, buscando gozo en otras cosas, en otras actividades? Y dice, echa mano de la vida eterna. ¿Sabe qué? La palabra vida eterna es la palabra Zoe. Y Zoe es la vida de Dios. O sea, apela a la vida de Dios en ti. Lo que está diciendo, fortalece la vida de Dios. Entonces vas a tener fe. Entonces vas a tener la victoria de la fe. Amén. En Hebreos capítulo 13 dice lo mismo, ¿no? En 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Miren lo que dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él te dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos, hermanos, decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Hebreos 13:5 y 6. Entonces, contentos con lo que tenemos ahora. El contentamiento es espiritual. El contentamiento que pasa es el contentamiento con las cosas materiales, los logros, no sé, todo lo que no es de adentro. Amén. Y eso es pasajero. De repente hay, de repente no hay. Entonces, si mi contentamiento depende de eso, de repente voy a estar contento, de repente voy a estar enojado, de repente voy a estar de muchas cosas. Pero si el contentamiento es el Dios que nunca pasa, cuyo amor siempre está presente. Amén. Hermano, yo no sé si usted lo sabe, pero Dios lo ama. Nos ama a cada uno de nosotros. Y con la misma intensidad. Todo el tiempo. Y nos amará cuando seamos mañana, nos amará después. Aquí dice, Él dijo, gloria a Dios, escúchele al Señor. No te desampararé, no te dejaré. Amén. Escúchele al Señor. Podemos decir confiadamente, dice, el Señor es mi ayudador.
Amén. Confiadamente. Confiadamente quiere decir con fe. Amén. Creyéndolo. El futuro está en sus manos. No puedo poner mi futuro en algo que no es, en algo que es perecedero. Amén. Bueno, esto pasó en Números capítulo 11. Vamos al siguiente capítulo. ¿Qué pasó? Otra de las cosas que sucedieron es la rebeldía, ¿no? Dice en el capítulo 12, ¿tienen su Biblia? Números 12, versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, perdón, etíope dice ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Y dijeron, versículo 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la Biblia, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué pasó ahí? El líder, el que Dios había puesto como líder, era Moisés. Y sus hermanos eran Aarón y María, ¿verdad? Y Aarón fue promovido y era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y María era la hermana mayor de Moisés, la que hasta lo había criado. Y dice aquí que ellos murmuraron contra él porque él se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel, ¿verdad? Era una mujer, y dice que era de raza, probablemente de raza negra, ¿no? Porque era etíope, Etiopía estaba en el África. Y bueno, no sé, hablaron contra él a causa de esa mujer. Amén. Y dijeron, o sea, ellos hablaron mal de él y todavía dijeron, ¿quién es este? ¿Acaso solamente Dios ha hablado por medio de él? ¿Acaso no habló por medio de nosotros? Y dice, y lo oyó Jehová. Esas cosas, esa rebeldía, ¿verdad? Contra su líder Moisés que Dios había puesto, Dios lo oye. Y aunque ese hombre era muy manso, dice, ¿no? Más que todos los hombres que había sobre la tierra, una gran característica de un buen líder, según Dios. Un buen líder tiene que ser manso, ¿no? Bueno, según el mundo es diferente, pero según Dios debe ser manso. Y luego vamos a mirar al final que cuando se le fue la mansedumbre fue su ruina, ¿cierto? Entonces, hermanos, eso es lo que dijeron. La verdad que María, ustedes si se han leído desde el comienzo, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, uno de los cánticos famosos es el cántico de María, ¿no? Ella hizo un cántico profético tremendo. Amén. Sí, Dios había hablado por María y por Aarón, que no se diga, porque él era... O sea, cuando empezaron a Aarón y a Moisés a ir a Faraón, Aarón era el que hablaba por Moisés, ¿no? No sé, Moisés parece que tenía un problema del habla, pero Aarón era su profeta, digamos, ¿no? Entonces ellos dijeron, no, pues aquí, ¿acaso solo con él habla Dios? Y lo menospreciaron por su mujer cosita. Veamos el versículo, o sea, podemos seguir leyendo en el versículo 15. Dios, bueno, en todo este capítulo, lo que pasa es que Dios se enoja, ¿no? Lo oyó Jehová, dice aquí. Y dice, versículo, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y les dijo, miren lo que dice Dios, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová.
Y dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?